Hola, mi nombre es Ciprián Mojore y vamos a estudiar juntos la lección número 2, Abraham, el primer misionero. Usted sabe, dentro de nuestra iglesia, la escuela sabática es un espacio para poner preguntas, para dialogar con los miembros acerca de los temas bíblicos. Entonces, la presente estrategia trata de ofrecerles algunas preguntas, algunas herramientas para que usted puedan iniciar un diálogo fructífero con sus miembros en cuanto a la temática de la lección. La lección presente se divide en las siguientes secciones: el llamado que Dios se lo hizo a Abraham, la respuesta que Abraham la tuvo al llamado de Dios. También vamos a hablar un poco sobre cómo la fe influyó la vida de Abraham y lo capacitó o lo ayudó para cumplir con su llamado. Otra división, es cómo Dios le dio varias lecciones a Abraham para ayudarlo a ser un mejor misionero. Y en la última parte podemos ver cómo Abraham fue misionero no solo con la gente de afuera, sino también con su familia. Para la primera parte, la primera pregunta será: ¿en qué momento recibió Abraham el llamado de misionero? Y aquí es interesante ver la edad a cual él fue llamado. En la Biblia encontramos que Dios llama a personas a diferentes edades. Abraham era ya un adulto, ya tenía su papel social, ya trabajaba, por decir así, en su ciudad, pero Dios lo llamó. Entonces, eso quiere decir que Dios puede llamar a cualquier miembro en cualquier momento de su vida. La segunda pregunta es: ¿en qué consistió el llamado que Dios se lo hizo a Abraham? Aunque Abraham no se dio cuenta, pero el llamado tuvo varios elementos, tuvo grandes desafíos, pero también Dios lo capacitó para que pueda cumplir con esos desafíos. Y también el llamado traía consigo bendiciones si Abraham había de ser fiel al llamado de Dios. Otra pregunta es, ya para que los miembros hagan aplicación en su propia vida: ¿cuál es el llamado que Dios te lo hizo a ti? Y cada uno de ellos deberían identificar un llamado que Dios se los hizo. Y también otra pregunta es: ¿estás preparado para escuchar otros llamados que Dios te lo quiere hacer en el futuro? ¿Y en qué consisten los llamados que Dios te los hizo? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las bendiciones que te esperan si tú cumples esos desafíos? Vamos a pasar la siguiente parte, que es la parte del lunes, en cual se nos presenta el testimonio que Abraham los dio antes los reyes. Entonces, la pregunta básica para ese día es: ¿cómo cumplió Abraham la misión que Dios se la encomendó? Y pueden estudiar los versículos que están en la lección de de lunes. Y aquí podrán identificar algunos elementos: que él defendió su familia, que Dios le dio la victoria, que rechazó la parte de los bienes capturados que pensaban los demás que eran a favor de él, pero él los dio a las personas que realmente eran los dueños de ellos. También defendió a los que estaban oprimidos. Y los miembros pueden identificar también otras cosas que Abraham los hizo para cumplir con el mensaje, para cumplir con el llamado que Dios se lo ha ido. Para aplicar, la pregunta sería: ¿cómo cumples tú? ¿Cómo cumple cada miembro con el llamado que Dios se lo ha hecho? Entonces nosotros podemos identificar cosas que las hacemos o cosas que no las hacemos para cumplir con ese llamado.
La siguiente parte es sobre la fe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue la fe o qué papel jugó la fe dentro de la misión de Abraham? Nosotros podemos ver que Abraham tiene un lugar central en Hebreos en la lista de los hombres de fe. ¿Qué hizo Abraham o cómo lo ayudó la fe a Abraham para ser un misionero de tanto éxito? Y otra pregunta es, ¿en qué consistió la grandeza de la fe de Abraham? Y aquí los miembros pueden participar, pueden aportar, dando sus experiencias, sus puntos de vista. También para aplicar, le podemos pedir a los miembros que piensen en una historia concreta de un misionero de hoy, o quizás en algún momento de la vida de ellos cuando ellos hicieron obra misionera. Y la pregunta es, ¿cómo la fe ayudó a respectivo misionero seguir adelante a pesar de todas las dificultades que la tuvo? O la misma persona que hizo alguna obra misionera, ¿cómo la fe lo ayudó a seguir adelante? ¿Cómo te ayuda también a ti la fe en cumplir el llamado que Dios te lo hizo? Y una pregunta muy personal que no se tendrá que responder, pero sí se tendrá que hacer, es ¿qué grande es tu fe? Al pasar la parte de miércoles, podemos ver que Abraham fue humano como nosotros. Y podemos identificar algunos errores que la tuvo en su vida. Pero a pesar de eso, Dios lo capacitó y lo ayudó para que sea un misionero aún más exitoso. Entonces la pregunta que la debe de hacer a su grupo, que la puede hacer, es ¿cuáles fueron los grandes errores de Abraham? Y en la lección hay algunas, quizás que los miembros pueden identificar otros errores. Y también cómo Dios lo ayudó para que cada uno de esos errores se transforme en una experiencia. Dios lo tuvo a Abraham como un misionero, pero también como un estudiante. Y Dios lo capacitó. Y dentro de la lección hay varios lugares en cual Abraham recibió algunas lecciones de Dios. En More, en Hebrón, en Mamre y también en el monte Moria. Entonces también pueden preguntar a los miembros qué lección recibió Abraham en cada uno de esos lugares. Y para terminar la lección, última pregunta o una de las últimas sería, ¿qué hizo Abraham para que su fe sea completa? Para que su obra misionera, sea completa. Y lo que hizo Abraham es que no dejó su familia a un lado. Hay muchos misioneros hoy que se van a evangelizar lugares lejanos, pero descuidan su familia. Abraham cuidó su familia y lo consideró también como parte de su campo misionero. Y la pregunta que se la pueden hacer es, ¿qué importancia debe tener la familia a la hora de cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros o para ti, para cada una de una persona en parte? Esas son las grandes preguntas con cual pueden indagar más sobre la actividad misionera de Abraham. Y quizás para despedir a los miembros los pueden preguntar, ¿qué vas a hacer tú para ser como Abraham? ¿Estás dispuesto a hacer lo que él hizo? Y si la respuesta es sí, seguramente Dios te va a capacitar tal como lo hizo con él y también te va a bendecir. Que Dios lo bendiga y que los ayude a ser excelentes maestros de escuela sabática.